Que presentan los grupos nacionalistas de Coalición Canaria, PNC y socialistas para declarar la isla de Tenerife como territorio libre de incineradoras. Tiene el acuerdo también de todos los grupos, unido a la que presentó el grupo Podemos, el punto 32, que buscaba establecer nuevas bases para una gestión de Tenerife que haga posible reducir nuestros niveles actuales de insostenibilidad, cumplir los objetivos obligatorios de reciclaje y evitar vernos abocados a la incineración. Como les digo, es una moción que se ha fundido en un solo texto, dos mociones que tienen el acuerdo de todos los grupos. Bien. El texto es el siguiente: declarar la isla de Tenerife como territorio libre de incineradoras, lo que supone manifestar la renuncia explícita de esta institución a la incineración como método para resolver la gestión insular de los residuos, asumiendo el compromiso institucional de desplegar todas las políticas y todas las medidas técnicas necesarias para garantizar que nunca llegue a ser necesario recurrir a ella. Instar al Parlamento de Canarias a que promueva una declaración similar, entendiendo el conjunto del archipiélago canario la declaración como territorio libre de incineradoras. Instar al Gobierno de Canarias a que culmine los trabajos de redacción de la Estrategia Canaria de Economía Circular y proceda a su aprobación definitiva, de forma que se alinee con el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. Esto supone adoptar como objetivo último de las políticas canarias en materia de residuos el concepto reconocido internacionalmente como residuo cero, entendido como la expansión máxima de los esfuerzos encaminados a la prevención y reducción de residuos, la reutilización, el compostaje de toda la materia orgánica y el reciclaje de todos los demás residuos, apostando por la reducción progresiva y planificada de la fracción resto hasta lograr reducirla al mínimo absoluto que la tecnología haga posible en cada momento. Para ello se impulsará, mediante colaboración entre el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, las comunidades locales, las empresas y el conjunto de la ciudadanía, todas las políticas encaminadas a la máxima reducción de origen de la generación innecesaria de residuos. Punto número 4. Considerar la prioridad absoluta en la gestión de la materia orgánica y la apuesta por seguir implementando políticas cada vez más efectivas y eficientes para su gestión. En tal sentido, asumir como objetivo urgente la implementación de las plantas de compostaje y tratamiento de materia orgánica que, garantizando una adecuada distribución territorial, permitan el tratamiento de la fracción orgánica generada en la isla, para completar la red insular formada junto a la que actualmente se promueve en el ámbito de la comarca capitalina. Apoyando también la consolidación y expansión, tal como establece el PTOR, de una constelación de plantas pequeñas y medianas de gestión privada o comunitaria, complementada con la dotación de un sistema de alquiler o préstamo de maquinaria pública portátil, desbrozadora y volteadora en el ámbito comarcal, para que muchas personas agricultoras optimicen el aprovechamiento de restos de poda y de cosecha y su transformación en abono orgánico local. Impulsar, en relación con el punto anterior, el trabajo conjunto con todos los ayuntamientos y con las comunidades locales, liderado desde el Cabildo, para la implementación urgente de sistemas eficientes de recogida selectiva de todos los residuos, ayudando a implantar, en el caso de la materia orgánica, los que mejor se adapten a cada caso y circunstancia. Quinto contenedor con sistema de apertura controlada por el vecindario local, sistemas puerta a puerta donde pueda existir mayor implicación y colaboración ciudadana, sistemas de recogida especial en establecimientos comerciales, hoteleros y de restauración, o cualesquiera otros que se establezcan desde el criterio técnico y con la máxima participación ciudadana y transparencia. Intensificar, con la adecuada dotación de medios financieros humanos, las campañas de información, concienciación y formación ciudadana en materia de gestión de los residuos, dirigidas al conjunto de la ciudadanía tinerfeña y diseñadas de forma adecuada para los diferentes tipos de público, reconociendo que este tipo de campañas solo alcanzan su mayor efectividad cuando se plantean con carácter permanente y se mantienen con continuidad sostenida en el tiempo. Instar al Gobierno de Canarias para que modifique la redacción del eje 3 del Plan Integral de Residuos de Canarias, PIRCAN, aumentar la valorización de productos y energías en los residuos, de manera que quede completamente descargada la incineración de residuos como fórmula de obtención de energía y eliminación de residuos, e instarlo igualmente a implantar con robustez desde el PIRCAN un marco legal y normativo que impulse la minimización de la generación de residuos, el aumento de las tasas de reciclaje, la financiación de instalaciones de compostaje, la prohibición del plástico de un solo uso, la implantación de nuevos sistemas integrados de gestión de ámbito regional, así como el establecimiento de políticas impositivas que, al trasladarse a los ayuntamientos, la ciudadanía y las empresas, incentiven cada vez más la adecuada separación en origen, y en particular la de la materia orgánica, y desincentiven al máximo por su creciente coste el vertido de residuos comprendidos dentro de la fracción resto. Finalmente, instar al Gobierno de Canarias para que solicite una prórroga en el cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. Moción alineada con los objetivos 13, 11 y 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, intervención por parte de los grupos, ninguna del grupo Podemos.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería agradecer en primer lugar la moción presentada por los grupos del Partido Socialista y Coalición Canaria y su voluntad de acuerdo y confluencia con la que presentó nuestro grupo de Podemos, ¿no? Entiendo que la moción de Coalición Canaria y PSOE, como siempre, tiene que haber alguien que sea que la promueva y la elabore más activamente, pues corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige el señor Balbuena, y yo le quería agradecer y felicitar por su trabajo. Que entiendo además que esa iniciativa y la que presenta el Grupo de Podemos se completan y complementan mucho entre sí. Acabamos de aprobar, o vamos a aprobar, yo creo que una moción, como otras seguramente que se han aprobado a lo largo del mandato y a lo largo de la historia del Cabildo, pero una moción muy importante, una moción histórica, en la que apostamos por una solución al gravísimo problema de los residuos renunciando a la incineración. Pero esta declaración quedaría como un brindis a Majec si no nos comprometemos a hacer toda la inmensa tarea correspondiente a dotaciones, a concienciación ciudadana, a una apuesta muchísimo más intensa que la que hasta ahora hemos podido hacer, relativa a la separación en origen, a la separación, al reciclaje, al compostaje, a la reutilización, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso hay que alinear y hay que poner en hora los relojes de los ayuntamientos, de la ciudadanía, de las comunidades locales, de las empresas, y ahí le corresponde un papel fundamental de liderazgo al Cabildo. Como estamos de nuevo al final casi del mandato, yo no sé, esto lo dejo en una sugerencia, si sería conveniente en el futuro que los rectores del Cabildo y las rectoras se planteasen elevar al rango de dirección insular la cuestión de los residuos, porque cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista de actividad económica y social, incluidas las propias mociones que producimos, al final se van a convertir en residuos, ¿no? Es algo mucho más importante que... Entonces, esta moción, ya termino, se compone de 8 puntos, 7 más 1, 7 era un número mágico, 7 era el número de las Islas Canarias y ahora hemos incorporado a la graciosa, que son 8, ¿no? El 8º punto dice algo muy importante y es que le tenemos que pedir a la Unión Europea una prórroga, ¿no? Porque el partido no nos da tiempo de resolverlo, ¿no? Ojalá que no hiciera falta, pero hay mucho por hacer, ¿no? Yo creo que esa es una excepción y una prórroga que es importante pedirle a la Unión Europea, no otras, en las que no voy a entrar ahora en aras del consenso y de la aprobación institucional. Gracias. Muchas gracias, señor Sabaté. Por el Grupo del Partido Popular, señor Ledesma. Pues sí, nosotros también hemos apoyado, además, la unión de esas dos mociones. Yo creo que se llegó a un consenso muy positivo para iniciar. Está claro que la apuesta tiene que ser por esa economía circular y por esa creación de residuos sólidos. Tenemos muchas esperanzas en ese nuevo concurso que se va a sacar. Esperemos que ya de una vez por todas se apruebe en el Consejo de Gobierno y tengamos una herramienta fundamental para apostar por el reciclaje, por intentar pues crear los menos residuos posibles, por la concienciación también de los ciudadanos y sobre todo también creemos que es fundamental pues incentivar a los ciudadanos para que apuesten por el reciclaje, ¿no? Por eso estamos muy esperanzados en ese concurso que se pueda sacar y podamos obtener todos los beneficios. Está claro que en el siglo XXI apostar por la incineración yo creo que ha quedado atrás, cuando tenemos otras herramientas donde podemos actuar, ¿no? Dentro de esa economía circular. Por eso el Partido Popular pues, ha apostado y apoyado pues, estas dos mociones. Muchas gracias, señor Ledesma. Por el Grupo Socialista, señor Balbuena. Bien. La moción, el acuerdo que se ha adoptado hoy, evidentemente es un acuerdo tremendamente importante. Y es un acuerdo que une todas las fuerzas políticas representadas a día de hoy en este Cabildo y que obliga a las fuerzas políticas que puedan estar representadas en este Cabildo después del 26 de mayo. Las nuevas que puedan entrar y las que continúen sentados en estos asientos. Y además es la última oportunidad que tiene esta tierra para poder decir que no es necesario recurrir a la incineración. Es la última oportunidad. Es decir, estamos ya en un tiempo de descuento que nos obliga a tener que pedir esa prórroga si queremos llegar a unas tasas de eliminación invertido por debajo del 10%, pero que a día de hoy es imposible poder llegar en el año 2035.
Por lo tanto, es la última oportunidad. Nos quedan 10 años. Y esa última oportunidad significa que las administraciones tenemos que tener la valentía y el coraje suficiente para adoptar medidas, cada uno en su ámbito competencial, y algunas que tal vez al inicio no sean gratas. Me explico. Los cabildos de los ayuntamientos tenemos los instrumentos y las herramientas que tenemos, muy centradas en concienciación y muy del lado del voluntarismo y de la opción que tiene que ser el reciclaje, que es a día de hoy el reciclaje para la mayoría de los ciudadanos. Canarias tiene que pasar de la opción a la obligación. El reciclaje ya no puede ser una opción, el reciclaje tiene que ser una obligación. Y por lo tanto, tenemos que dejar atrás los protocolos, que son un conjunto de buenas intenciones, y convertirlos en leyes. Hasta que no tengamos leyes, una ley de residuos, una ley de cambio climático, que realmente obligue al reciclaje, que prohíba los plásticos de un solo uso, que ya por acuerdo de la Comisión Europea, del Consejo de la Comisión Europea del pasado miércoles, tendremos que transponerlo a la directiva nacional, pero no tenemos que esperar a eso. Que limite la entrada de determinados materiales a Canarias, que por su contenido de embalaje puedan ser altamente contaminantes, que regule el uso de las materias primas secundarias, es decir, esos residuos que se convierten en recursos y que a día de hoy no tiene claro los criterios de calidad para poder incorporar en el mercado, y todo eso se siga dejando de la mano de la voluntariedad, de la concienciación, de la mentalidad. Evidentemente poco podremos avanzar, ¿no? Por eso en la moción se insiste en que necesitamos adoptar medidas legislativas, y quien las puede adoptar en el caso de Canarias es el Gobierno de Canarias, para obligarnos a entrar en esa economía circular y que no se plantee actualmente como una opción, como un voluntarismo basado en la concienciación. El tiempo de la concienciación ya ha quedado atrás y tenemos que empezar a obligar, como en su momento se obligó a dejar de fumar en espacios cerrados o se obligó a llevar el cinturón. Evidentemente son medidas de mucho más calado que van a tener enfrente a lobbies importantes, pero que las generaciones futuras necesitan que adoptemos este tipo de medidas, y sobre todo Canarias necesita que adoptemos este tipo de medidas, porque si no, sencillamente, dentro de 10 años, si no las adoptamos, la incineración será una realidad y no podremos negarla, porque al ritmo de crecimiento de generación de residuos no tendremos territorio donde poder verterlo. Por lo tanto, me alegro mucho y también quiero agradecer y felicitar al Grupo Podemos por esa iniciativa que ha planteado, y en la lectura pues se veían que eran dos iniciativas que se complementaban perfectamente. Qué bueno que hemos podido arrancar un compromiso que obliga sobre todo a las personas y a las fuerzas políticas que se sienten en esta corporación a partir del 28 de mayo. Muchas gracias, señor consejero. Señor Morales. Bueno, yo creo que es importante que tengamos un consenso entre todos los grupos políticos, más en un aspecto tan importante y transversal como son los residuos, porque no solamente tenemos que hablar de residuos sólidos urbanos, también existen otros residuos como los residuos ganaderos, que también tenemos que afrontar. Tenemos los residuos, en este caso orgánicos, desde el punto de vista del compostaje. Bueno, yo creo que al final lo que nos queda claro es que tenemos que apostar por elementos de economía circular, y nosotros entendemos que ese es el camino. Nosotros en el caso de agricultura, en este caso de ganadería, tenemos ya un anteproyecto de cómo hacer un aprovechamiento de los residuos ganaderos, en este caso los residuos vaporinos, bajo esa premisa de economía circular, bajo esa premisa de valorización. Tenemos muy claro también que desde el punto de vista de los residuos orgánicos hay que trabajar el compostaje, ¿no? para poder volver a introducirlo dentro de lo que es la agricultura y así aprovechar todos los aspectos beneficiosos que representa. Bueno, y yo creo que tenemos que hacer más en este sentido, ¿no? Tenemos que hacer más y tenemos que tener en cuenta que hay muchos residuos que tenemos que trabajar sobre ellos. Las aguas residuales son otro tipo de residuos en el que también se ha trabajado durante este mandato, y tenemos que tener en cuenta, como digo, esa transversalidad. La sostenibilidad está claro que llegó para quedarse, y no solamente es un problema en el caso de los residuos, es un reto. Está claro que es un reto que tenemos que afrontar de cara al futuro. Las sociedades, en mi opinión, las sociedades más modernas, las sociedades más avanzadas, incluso las sociedades en un futuro más competitivas,
serán aquellas que tengan en cuenta todos estos aspectos de los residuos, de cómo tratarlos, cómo valorizarlos y cómo pues, ser más sostenibles de cara al futuro y de cara a esa presión que genera pues evidentemente la actividad humana, ¿no? Todo depende o genera la actividad humana. Por tanto, como digo, trabajar en todos los sentidos, no solamente en los residuos sólidos urbanos, sino tenemos que trabajar en otros residuos, porque también, al fin y al cabo, son un problema, como digo, pero también un reto y una oportunidad que tenemos de trabajar en esa línea. Y además, las nuevas generaciones está claro que están cada vez más concienciadas sobre esta realidad, ¿no? Yo creo que todos los movimientos que se están generando alrededor de la sostenibilidad de los residuos, de la gestión de los residuos, va a ir a más y por tanto nosotros pues, como isla, ¿no? Tenemos que aprovechar, que aprovechar esos residuos como una oportunidad, no como un problema. Yo creo que es donde tenemos que enfocar el asunto, como enfocar el problema. Así que nada, darle también las gracias al resto de los grupos, ¿no? por hacer posible una acción conjunta pues, ante un problema tan importante que tiene no solamente la isla, sino el mundo, que es cómo hacemos para afrontar desde el punto de vista de la sostenibilidad la gestión correcta de los residuos en todos sus ámbitos, desde un correcto reciclaje hasta una correcta sensibilización, lógicamente, de la sociedad, hasta una correcta reutilización, en este caso, de los mismos. Muy bien, muchas gracias a todos los grupos. Pasamos al siguiente